Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde donde nos sintonice. Bienvenida y bienvenido a otro programa más de Alternativas. Les saluda su amiga Alejandra Moya, hoy con un programa de la Comisión de Ciencias que se llama Neurociencia y Nutrición. Para ello, en unos minutos conoceremos a nuestra invitada como panelista, no sin antes recordarles los medios por donde nos pueden sintonizar. Nos pueden hacer llegar sus saludos, sus reportes de sintonía a través del Facebook Live de la página Alternativas. También nos pueden encontrar por YouTube como Alternativas Grecia y en Spotify también como Alternativas. Nos retransmiten las emisoras de radio, específicamente Radio Guanacaste 106.1 FM, también Radio Actual 107.1 FM, con horarios de los sábados a las 20 horas. También pueden escucharnos a través de Radio Soberanía y Radio Revolución de Conaicó. Dicho eso, les invitamos a que nos escriban sus saludos, sus inquietudes y que podamos conocer entonces sus reportes. Le doy la palabra a nuestro queridísimo Panga para que nos dé su saludo. Bienvenido, Panga, tiene los micrófonos de Alternativas. Muchas gracias, Ale, y muchísimas gracias a la doctora a Cindy Montes Mesa, siempre se me hace, bueno, ya lo dije bien, creo. Sí, Sí. Montes Mesa. Entonces, muchísimas gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Muchas gracias a Alejandra, muchas gracias al equipo de Alternativas, en el cual nada es posible. Muchas gracias a las emisoras que ya destacó la compañera, que nos retransmiten algunas libremente. Y recordemos que mañana, como bien lo señaló la compañera, a partir de las 22 horas 10 de la noche y hasta las 0 horas medianoche estaremos en Radio Actual 107.1 FM, ¿verdad? Les invitamos entonces a escucharnos ahí también. Y muchísimas gracias a la audiencia que de manera tan cortés todos los viernes nos presta su atención y nos reproduce de alguna manera, ¿verdad? Siempre pedimos muy amablemente, más bien siempre agradecemos muchísimo la atención y la posibilidad de que nos reproduzcan por todo lado. Muchas gracias a nuestra audiencia, que reitero es por todo lado, ¿verdad? Por los 4 puntos cardinales en esos 4 años que tenemos ya de estar al aire, estamos en el 5.º año ya, por eso hemos hecho amistades por todo el planeta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Recordemos que Alternativas es una creación del grupo Reflexión Acción de Costa Rica y que está constituido este grupo por 7 grupitos, 5, y bueno, todos son independientes, libres totalmente. Y entonces tenemos un grupo que se llama Alternativa Joven, manejado totalmente por jóvenes, que fue el programa que me antecedió, por cierto, el viernes pasado. Tenemos Alternativa Ciencias, que aquí estamos a la orden. Por cierto, que se nos va a agregar la compañera Jenny Vázquez, excelente amiga de mucho tiempo atrás, Ale la conoce muy bien, y que pertenece a la sección salud de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Y se nos va a agregar también la compañera Gisela Víquez Cuero, que lo hará a partir posiblemente del próximo cuatrimestre, porque ella trabaja en la UNED, y ella es abogada y especialista en Derecho Administrativo. Y entonces es un equipo muy bonito el que tenemos por ahí. Luego viene Alternativa Filosofía, Arte, Letras y Educación, coordinado por la compañera venezolana Indira, ¿verdad? La compañera Indira, bellísima persona. Y después viene Internacionales, que lo coordina el compañero Abner Barrera. Y finalmente Nacionales, Realidad Nacional, con la compañera Erika, que siempre se va de la Naranjeña, Álvarez. Y entonces, esos son los grupos que, como vemos, cubren los diferentes tópicos más importantes de la realidad en que estamos ubicados. Y tenemos 2 grupitos muy importantes de apoyo, que uno lo encabeza precisamente Alejandra, que es el de artes gráficas, ¿verdad?
y otro que es el de locución, en el que Alejandra también tiene una participación fundamental. Además de que Alejandra es trabajadora social ya en funciones y nos encantan todos los comentarios que desde esa perspectiva hace, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y pues obviamente muchísimas gracias a la compañera, a la doctora que nos ilustrará sobre ese tema tan importante que ya señalaba Alejandra, y para el cual le vamos a dar pues, todo el tiempo acorde a lo que ya habíamos establecido en la programación anterior. Y termino con un comentario mío, absolutamente mío, ¿verdad? Responsabilidad mía. Recordemos que el lema de Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Yo considero que es obligación de todas y todos contribuir a la construcción de este mundo nuevo, ¿verdad? El mundo que tenemos está lleno, desde mi punto de vista, repito, está lleno de todo tipo de injusticias, está lleno de todo tipo de desigualdades, está lleno de todo tipo de vicios y todo este montón de cosas terribles, que no son del ser humano en sí, sino del sistema que en este momento soportamos, que es un sistema que convierte al ser humano y a la madre naturaleza en materia prima para hacer dinero. Y por eso estamos como estamos. Debemos cambiarlo entonces. Y cambiarlo por un sistema eh, humanitarista en que lo más importante sea el ser humano, un sistema ecologista. Recordemos que naturaleza y seres humanos somos esencialmente lo mismo, ¿verdad? Entonces, un sistema ecologista, ¿verdad? Que proteja a la madre naturaleza, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Madre nutricia, fundamental. Bueno, ahora precisamente la doctora se va a referir a eso con mucha más propiedad, ¿verdad? Y un sistema que sea realmente demócrata participativo, ¿verdad? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, despertando, bueno, informándonos, ¿verdad? Y en ese sentido, Alternativas pone una pequeña contribución, ¿verdad? A ese afán de que nos informemos, informándonos de la realidad, estudiando la realidad. Por eso hay muchas fuentes alternativas para estudiar la realidad en la que estamos. Alternativas es precisamente una de ellas. Uniéndonos, ¿verdad? Recordemos que como pueblo somos más y más fuertes, uniéndonos, organizándonos, ¿verdad? Para darle sentido a esta unión, empoderándonos, movilizándonos y convirtiéndonos en poder popular. Pero no nos asustemos con el término. Poder popular es sencillamente el poder que en toda democracia demos gobierno, kratos, poder, demos pueblo, kratos, poder, que en toda democracia debe ejercer el pueblo, ¿verdad? Y siempre repito como una oración mágica, ¿verdad? Ojalá fuese mágica. El párrafo primero, partes del párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política, ¿verdad? Dice el párrafo: el gobierno de la República es popular, ojo, popular, ¿verdad? Participativo, y lo ejercen el pueblo y tres poderes. Por favor, consulten este artículo para que vean que no estoy mintiendo. Pero ¿qué pueblo es el que debe gobernar? No el pueblo que somos. Desgraciadamente nos han desnaturalizado mucho, ¿verdad? Nos han llenado de un montón de mitos. No, un pueblo totalmente libre, reiteramos, despierto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y construyendo un mundo en el que impere la justicia integral. ¿Qué es la justicia integral? Económica, justicia política, justicia social, justicia cultural y justicia ecológica, ¿verdad? Pero bueno, esa es la oración que siempre que tengo oportunidad de usar el micrófono de Alternativas, repetimos, a ver si se nos pega, la convertimos en acción. Pero bueno, le paso nuevamente la conducción a nuestra querida compañera Alejandra. Muchas gracias, Manga, por sus palabras. Ahora, antes de conocer la autopresentación de la compañera invitada como panelista, la doctora Cindy, vamos a escuchar parte de esos productos que se han hecho en este trabajo colectivo de Alternativas, materializado en un jingle nuevo que tenemos para presentar el programa, el cual nos habla, ¿verdad?, de la presentación de también Alternativas. Entonces, voy a compartir pantalla en esa línea para que lo podamos escuchar.
Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Muy bien, ese es nuestro jingle actualmente, ¿verdad? Entonces, me sumo al agradecimiento que señalaba el compañero Panga, de parte de todo lo que hay detrás de que hoy podamos estar haciendo este programa. Tiene la palabra Panga, que quisiera comentar algo. Muy rápidamente, muy rápidamente. Y justamente para unirme al agradecimiento que muy bien haces a quienes hicieron posible este jingle. Recordemos que ahí participa la compañera periodista Andrea Alvarado de Palmares, el compañero Luis Ángel de la radio Guanacaste 106.1 FM, y el compañero Francisco González de Grecia. Ellos son luchadores insignes, ¿verdad?, por la libertad de expresión, por la libertad de la radio, y nos hicieron este honor de estar aquí con nosotros y nosotros, ¿verdad? Y Luis Ángel Faerón, que siempre se me da el apellido, y les agradecemos muchísimo este gesto tan noble, ¿verdad?, de que se materializa en este jingle tan hermoso. Gracias, Alejandra, perdón. Con todo gusto, para eso estamos. Entonces, estimada audiencia, ya lo tienen a mano, ya ese es el nuevo jingle y lo podremos comunicar también por el Facebook para que les puedan dar sus reacciones en Facebook. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a nuestra invitada para que haga su autopresentación y a partir de aquí tiene el control del programa Alternativas. Bienvenida, doctora Cindy Méndez. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero realmente agradecer a todo el equipo de Alternativas por la invitación. A mí el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que realmente me apasiona mucho y lo logro combinar muy bien con todo el tema de la nutrición, que es el tema de la neurociencia, que espero lo disfruten mucho. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Y- Perfecto. Entonces, bueno, me presento, yo soy la doctora Cindy Montes, soy nutricionista, tengo formación también en educación no formal. La educación es otra cosa que a mí también me apasiona mucho porque considero que la educación es fundamental. Porque primero debemos comprender algo antes de poder aplicarlo. Entonces, yo siempre hablo de que la educación es fundamental en todo en la vida, pero dentro de nutrición es fundamental. Además, tengo una certificación internacional en psiconutrición. Estoy por terminar otra en nutrición y envejecimiento, que el tema de envejecimiento es otro tema que me apasiona porque gran parte de mi labor es con personas adultas mayores. Entonces, combino muy bien toda esta parte entre la neurociencia, la nutrición y la atención hacia las personas adultas mayores. Igualmente el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que es para todas las personas de todas las edades, que ojalá, como yo siempre les digo, entre más temprano comencemos a hacer algo, mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Realmente la primera parte vamos a hablar un poquito de la neurociencia para comprender qué es todo esto. No vamos a asustarnos porque a veces también cuando escuchamos este término, cuando empezamos a hablar del cerebro, a veces nos genera ahora como un poquillo de susto porque pensamos que puede ser muy complejo o muy técnico, pero mi idea realmente es que podamos tener un entendimiento básico de qué es lo que sucede acá arriba en nuestra cabeza y sobre todo que podamos salir con herramientas prácticas, que todo lo que vayamos a ver el día de hoy lo podamos poner en práctica en nuestro día a día, que es lo más importante. Y ya la segunda parte, pues nos vamos a adentrar un poquito más en toda esa parte de nutrición ligado al tema de cerebro. Entonces, para iniciar, ¿qué es la neurociencia? Realmente, bueno, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, del entendimiento de nuestro cerebro. Y es que es muy importante poder comprender a nuestro cerebro, porque entendiendo a nuestro cerebro nos podemos entender a nosotros mismos, a nuestras emociones, pensamientos, conductas, nuestros sentidos, acciones voluntarias e involuntarias. Y si yo les preguntara qué es una acción voluntaria,
Podríamos pensar, bueno, que es cuando yo tomo la decisión de levantarme y caminar hacia alguna parte, tomo la decisión de alzar mi brazo, o por ejemplo ahora que estoy hablando, cuando hablamos, estamos pensando en las palabras que quiero decir, todo eso son acciones voluntarias. ¿Qué sería algo que es involuntario? Bueno, por ejemplo, yo ahora no estoy pensando en que mi corazón tiene que latir, pero igualmente está latiendo porque eso es lo que nos mantiene con vida. O igualmente, por ejemplo, si voy a comer, no estoy pensando en que la comida tiene que pasar del esófago al estómago y después del intestino. No, ¿verdad? Esto sucede de una manera involuntaria dentro de nosotros. E igualmente, pues todos nuestros órganos, todo va funcionando para que nosotros podamos estar bien, tener vida. Todo eso sucede adentro de nosotros, pero que sin nosotros, nosotros no lo pensamos con un nivel de conciencia. Entonces, eso que les decía, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente el ser humano es un ser muy complejo, porque tenemos muchísimas células, muchísimos órganos, muchos sistemas, que todo funciona, todo debe estar coordinado, todo debe trabajar bien para que lo otro también funcione bien. Y lo podemos pensar de esta manera. Pensemos que el cuerpo humano es como una gran orquesta, donde hay diferentes músicos, diferentes instrumentos, que si todo suena a su propio ritmo, pues tal vez no va a sonar tan bien, no va a sonar con tanta armonía. Pero si tenemos un director que esté guiando a esos diferentes músicos, todo va a sonar de una manera armónica. Y ese director es el cerebro. El cerebro es el ente coordinador de absolutamente todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y es muy pequeño porque realmente pesa 1,3 kilos, pero en esa masa tan pequeña realmente se concentra mucho poder porque es, como les digo, coordina absolutamente todo y la relación que tiene el cerebro con cada uno de los órganos es sumamente importante. Y uno de los más importantes y dentro del área de la nutrición es la relación que existe entre el cerebro y el intestino, que eso ya más adelante lo vamos a conversar, pero para tenerlo ahí presente. Y bueno, para empezar a entender un poquito cómo es que funciona todo esto que tenemos en nuestra cabeza, debemos devolvernos un poquito a 1895, donde don Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la neurociencia moderna, postula y se acepta lo que es la teoría neuronal. Él tenía una forma muy bonita de hablar sobre el cerebro porque era como muy poético y hacía muchas comparaciones a nivel de la naturaleza, de los bosques. Entonces, él decía que el cerebro era como un bosque muy frondoso lleno de muchos árboles. Entonces, él empezaba a describir a las células que tenemos dentro de nuestro cerebro como un árbol. Sabemos que todo nuestro cuerpo está lleno de células, pero las que tenemos específicamente en nuestro cerebro se llaman neuronas. Entonces, él realizaba esta comparación de una neurona con un árbol. Así como el árbol tiene sus ramas y sus raíces, él decía igualmente que la neurona tenía sus ramas y sus raíces. A nivel técnico, las ramas que él denominaba eran dendritas y a nivel de sus raíces era el axón. ¿Qué es lo importante y cuál es el principio básico de funcionamiento de nuestro cerebro? Bueno, la comunicación que existe entre una neurona y otra. Y es que, por ejemplo, si vemos una neurona solita, no es que no sea importante, pero realmente una neurona por sí sola no puede hacer mucho. Lo importante es la comunicación que tiene esta neurona con otra. Y toda la información que sucede en nuestro cerebro y pasa por nuestro cerebro se debe a la comunicación que ocurre de la raíz de una neurona a la rama de otra neurona. Entonces, todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que pensamos, todo pasa por este medio, de la raíz de una neurona a la rama de otra neurona. Pero imagínense esto no como un pequeño bosque, sino un bosque lleno de 85.000 millones de árboles, porque eso es lo que tenemos en nuestro cerebro, 85.000 millones de neuronas. Esto se logró determinar
en un estudio que realizó la Universidad de Harvard en el 2018, donde se pudo observar que el cerebro humano adulto tiene aproximadamente esta cantidad. ¿Y qué es lo que hace la neurona? Bueno, como les digo, estar enviando y recibiendo información todo el día, el control de las acciones voluntarias e involuntarias que hablábamos ahora, todo el control de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, el aroma que sentimos, lo que tocamos a nivel del gusto, todos nuestros pensamientos, emociones, lo que aprendemos, lo que memorizamos, el sueño, que es importantísimo. Y eso también es importante porque cuando vamos a dormir, no es que nuestro cerebro se apaga, no, más bien sigue trabajando. Entonces realmente cumple funciones en su totalidad de absolutamente todo lo que hacemos. Ahora bien, eso es como el principio básico de nuestro cerebro. Ya vamos a ir adentrándonos a un concepto muy importante y después vamos a ver algunas técnicas importantes para poder cuidar a nuestro cerebro, porque vean que realiza práctica todo realmente y debemos cuidar eso, ¿verdad? Si queremos que todo siga funcionando de la mejor manera, debemos tener técnicas y bueno, y a nivel de alimentación que es súper importante para cuidar a nuestro cerebro. Entonces, ahora, si yo les preguntara, ¿qué hace el cerebro cuando no estamos haciendo nada? Por ejemplo, que estemos sentados esperando, no sé, sentados en el parque esperando que alguien llegue y estamos ahí sentados sin hacer nada. Podríamos pensar que entonces el cerebro está como apagado porque no estamos dándole órdenes, no estamos haciendo mayor cosa, no estamos hablando, no nos estamos moviendo. Entonces podemos pensar que tal vez el cerebro está ahí como quieto, ¿verdad? Como en un estado ahí de tranquilidad esperando recibir órdenes, pero realmente no es así. Se ha visto en muchísimos estudios que el cerebro tiene su vida propia. Se le ha llamado de diferentes maneras. Podemos hablar de un estado de divagación mental, una actividad espontánea del cerebro y ya posteriormente, cuando se empezó a estudiar cada vez más y se hicieron más estudios, fue la Universidad de Washington en la década de los 90 que le dio el término de la red neuronal por defecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando estamos en ese estado de donde no estamos haciendo nada, nuestro cerebro va a tender a ir a la deriva, como a divagar. Entonces, dejamos que nuestro cerebro vaya ahí, divagando. ¿Por qué? Porque realmente cuando prestamos atención a algo, necesitamos energía para decir, ok, quiero prestar atención a esto, entonces me voy a concentrar, voy a prestar atención a esto, bueno, por ejemplo, a esta charla, o cuando estoy estudiando, o cuando estoy escuchando a alguien, entonces voy a prestar atención. Pero si no, nuestro cerebro va a tender a divagar. ¿Y qué es esto? Bueno, nosotros lo podemos pensar cada uno de nosotros cuando en nuestra cabeza hay un caos, pensamientos fugaces que van para todo lado. Hay un diálogo interno, actividad al azar, por ejemplo, me acuerdo de algo que hice ayer, de repente me acuerdo de algo que tengo que hacer mañana, me acuerdo de alguna película, de una canción, de tal persona, pero son pensamientos fugaces que van y vienen sin ningún orden, sin ninguna estructura. Entonces, cuando el cerebro está sin recibir órdenes, hace todo esto, ¿verdad? Entonces, podemos como pensar, mira, sí, yo cuando estoy tal vez haciendo ahí esperando algo, mi mente va para todos lados. Y esto realmente es un proceso normal, ¿verdad? El problema, ¿en qué radica? El problema es cuando pasamos mucho tiempo en este estado divagando. Y esto fue un estudio muy interesante que realizó la Universidad de Harvard en el 2010 que tenía por título, el artículo se llamaba Una mente divagante es una mente infeliz. ¿Y qué fue lo que ellos determinaron? Bueno, que un 47% de nuestro tiempo estamos en este estado de divagación y que incluso un fin de semana podemos llegar a estar ahí un 75% del tiempo. Es decir, ya no entro en este estado simplemente cuando estoy sentada esperando a que alguien llegue, sino que entro en este estado cuando estoy haciendo diferentes cosas en mi día a día.
Y no sé si les ha pasado que tal vez estamos hablando con alguien y no me di cuenta de qué fue lo que dijo la persona porque mi mente estaba en otra parte. Estoy haciendo una cosa, pero mi mente está en otra parte. Entonces, estamos como en un piloto automático y eso era lo que quería como reflejar este artículo donde se decía que deberíamos estar en este estado de un 20 a un 30% de nuestro tiempo como para dejar que el cerebro descanse, pero no un 47, no un 75, es decir, que ojalá un 80% de nuestro día, un 70% de nuestro día, estemos en el momento presente, estemos en el aquí y estemos en el ahora, porque esto genera una conexión con nosotros y con el mundo. Y de hecho, en este artículo se decía que cuando estamos en este piloto automático, haciendo diferentes cosas, las actividades que son placenteras, que uno reconoce como actividades placenteras, se vuelven menos placenteras cuando estamos en este estado. Y por ejemplo, ellos describían a personas que cuando estaban tiempo de calidad con sus hijos, no lo sentían tan placentero porque estaban dentro de este piloto automático. Y por otra parte, mencionaban que las actividades que uno reconocía como más desagradables, cuando estamos en este estado, se vuelven aún más desagradables. Entonces, qué importante darnos cuenta aquí de cuántas veces al día paso en este estado como de desconexión, donde no estoy viviendo realmente en el momento presente. ¿Y por qué es esto? Porque cuando estoy en este momento sin este control consciente, no estoy consciente de mis emociones, de mis estados mentales, estoy desconectada del mundo, tengo una desconexión también entre mi cuerpo y mi mente. Y eso no es solo decir que sí, que estoy desconectada, sino que al final esto tiene muchas implicaciones a nivel salud, tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental. ¿Por qué? Porque esto va generando en nuestro cerebro un aceleramiento en su envejecimiento. Entonces, esto como para abrir como este panorama y ahora que vamos a hablar un poquito más de las técnicas, vamos a volver mucho a este punto de salir de esa divagación, de esa desconexión y volver a nuestro momento presente, en el aquí y el ahora. Y algo muy importante, podríamos hablar de muchísimas partes que tiene nuestro cerebro, porque a pesar de ser pequeñito, como les decía ahora, tiene muchas estructuras, muchas partes, pero me quiero centrar en una específicamente, que es el lóbulo frontal, que es la parte como que está en nuestra frente. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué esta zona es tan importante? Porque el lóbulo frontal va a regular todo lo que es nuestra conducta, nuestras emociones, el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones, el autocontrol. Entonces, ¿cómo podríamos ver esta parte? Por ejemplo, podríamos pensar como si esta parte fuera un músculo. Cuando yo un músculo lo comienzo a utilizar, a estimular, que comienzo tal vez a alzar pesas y cada día que pasa pues alzo un poquito más y un poquito más, ¿qué le va a pasar a ese músculo? Ese músculo va a empezar a fortalecerse, a crecer, va a ser más grande, más fuerte. Algo así le pasa al lóbulo frontal y esto es una característica muy bonita de nuestro cerebro, que cuando nosotros lo empezamos a estimular, nuestro cerebro tiene esa capacidad de ir cambiando y estructuras se hacen más grandes, otras más pequeñas y dependiendo de cómo sea, lo vamos esculpiendo para mejor. Y entonces el lóbulo frontal, si lo comenzamos a estimular, con lo que vamos a ver a continuación, se comienza a hacer más grande y más grande y se fortalece. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una mejor conducta, tenemos una mejor gestión de nuestras emociones. Y aquí no es suprimirlas, no, es expresarlas, pero de una mejor manera. Es decir, que ya no voy tal vez a explotar de ira, de furia, de estrés, sino que logro controlar mejor las situaciones y gestionar mejor esa emoción que estoy sintiendo, un mejor razonamiento, un mejor juicio. Puedo tomar mejores decisiones y así poder realizar mejores acciones y tener un mejor autocontrol. Y aquí tampoco no es que ya todo va a ser perfecto, ¿no? Pues situaciones siempre van a haber, pero entonces es saber afrontarlas mejor.
Caso contrario de que si tal vez no estoy estimulando esta parte, pues esta zona se va haciendo más pequeñita, más débil y pues todo esto juega en nuestra contra. Entonces, para tenerlo ahí presente de que esta zona que se ubica aquí en nuestra frente, podamos estimularlo. Y con esto que les decía ahora, esta capacidad tan bonita que tiene el cerebro de ir cambiando, es esto que se llama la plasticidad neuronal. Y es que se dice que el cerebro es plástico, porque tiene esa habilidad de ir cambiando y adaptándose. Y esto es algo que perdura toda la vida. Y eso yo lo trabajo mucho con personas adultas mayores porque a veces cuando vamos a aprender algo nuevo hay mucho susto y a veces me dicen, no, es que yo a esta edad ya no puedo, yo ya no puedo aprender. Y no, sí se puede aprender, pero hay que estimularlo. Tal vez esto está más activo cuando somos niños, porque siendo niños todo es nuevo, tenemos mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, pero ojalá esta curiosidad y estas ganas de aprender nunca la perdamos y que más bien encontremos formas para estimularlo. Igualmente que sean cosas de nuestro interés, que algo que nos guste, que nos apasione y eso pues nos ayuda a ir estimulando aún más esa parte, pero saber que nosotros tenemos esta capacidad de seguir aprendiendo, cambiando y adaptándonos. Y esto precisamente es lo que nos lleva a la creación de nuevas neuronas, que eso era algo que antes también se decía que no era posible, que ya nosotros teníamos una cierta cantidad de neuronas y que con esa vivíamos y moríamos. Y no, ahora sabemos bien que nosotros tenemos la capacidad de poder crear nuevas. Y digamos que siempre hay una cantidad basal, una cierta cantidad de neuronas que se están creando, pero digamos que son poquitas. Cuando nosotros comenzamos a estimularlo, a fortalecer nuestro cerebro, comienzan a crearse más y más neuronas. Y vuelvo y repito, esto a cualquier edad. Entonces, para tenerlo muy presente, que son cosas que están en nuestras manos, poder, vamos a ver que realmente no es nada complicado, son cosas que son muy sencillas, que podemos poner en práctica en nuestro día a día y eso va a tener un cambio increíble a nivel de la salud de nuestro cerebro. Y ahora sí, entrando entonces a lo que son las técnicas para el cuidado cerebral, y quiero iniciar esta parte con una frase que decía don Santiago Ramón y Cajal, que es así: todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. ¿Y qué nos quiere decir esta frase? ¿Qué nos quería decir don Santiago? Bueno, que nosotros podemos tener esta habilidad de controlar muchas cosas para cuidar a nuestra salud, nuestro cerebro y poder cambiarlo y adaptarlo y fortalecerlo. Y vamos a ver que si realmente nuestro cerebro está sano, está fuerte, pues muchas cosas en nuestra salud en general, integral, tanto físico como mental, también la vamos a cuidar. Entonces, tener esta frase muy presente siempre que nosotros podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Aquí vamos a empezar con las técnicas. Yo igualmente esas técnicas las trabajo mucho en la consulta. Son técnicas a nivel general. Igualmente podemos pensar, bueno, esto cómo tal vez lo puedo adaptar yo en mi día a día, ¿verdad? Porque eso lo exploramos mucho en la consulta, cuando vemos algo, pero bueno, tal vez cómo lo podemos ver de una cierta forma, porque para esta persona funciona de esta manera y tal vez para esta persona funciona de otra manera. Entonces, cada uno es diferente y poder adaptar todo esto según a nuestras realidades, a nuestras condiciones, es muy importante para que tenga un mayor efecto. Entonces, comenzando con lo que es el enfoque. Enfoque y atención. Ahora yo les decía que tener atención requiere pues mayor energía para nuestro cerebro, mayor concentración porque quiero estar aquí, ¿verdad? Y si mi cerebro va a tender a divagar, no, yo lo voy a entrenar para que esté atento, para que esté en el momento presente. Y esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos ahora, de esta vida propia que tiene el cerebro, de esta divagación mental. Y como decía Santa Teresa, de la loca de la casa. Eso que tenemos aquí en nuestra cabeza, ese diálogo interno que está todo el día presente,
que como les digo es importante, pero cuando pasamos tanto tiempo ahí ya no es tan favorable. Entonces, poder entrenar a nuestra mente para estar en el momento presente es importante. Y algo aquí que yo siempre les recomiendo es una autoobservación, que nos podamos autoobservar y esto quiere decir que nos autoobservemos, pero sin juicios, sin críticas, sin tratarnos mal, porque a veces eso es algo muy común que pasa, que nos tratamos también muy fuerte, muy mal a nosotros mismos. Entonces, sentarnos con mucha autocompasión y observarnos. Y sabiendo que esto existe con mayor conciencia, poder decir, bueno, ¿hacia dónde me lleva esa voz interna? O sea, ¿qué está pasando? Que tal vez paso tanto tiempo de mi día en esta divagación. Entonces ahí empezamos a explorar. Muchas veces podemos ver que tal vez hay algo que nos está bloqueando y ocupamos tal vez esto, abordarlo en una terapia a nivel de psicología, a nivel de nutrición, o simplemente tal vez es poner un poquito nuestros pensamientos en orden y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? ¿Por qué no estoy tan atento en mi día a día? Entonces, a veces sirve escribir, como les digo, cada persona a veces tiene sus métodos, pero lograr poner como eso en orden y decir, ok, me puedo observar, ya sé hacia dónde voy y entonces al comprendernos podemos permitirnos decir, ok, entonces ya sé y puedo plantear una estrategia de cómo puedo tener más atención en mi día a día. Y eso tiene mucho que ver con este segundo punto, que es una cosa a la vez. A veces, bueno, cuando yo trabajo en talleres o en consulta, muchas chicas sobre todo me dicen, no, es que yo puedo hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Que a veces se tiene esta idea que las mujeres son más multitasking, es decir, el multitareas. Y bueno, no es decir que los hombres pueden o no pueden, que las mujeres pueden o no pueden, sino es, bueno, que al cerebro en general, le gusta hacer una cosa a la vez. Porque si estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro, no estoy prestando una real atención ni a esta cosa ni a la otra. Ni estoy aquí ni estoy allá. Igualmente, puede ser que esto lo haga a medias y lo otro no me quedó tan bien. Imagínense si sumamos ahí más tareas, ¿verdad? Si hacemos esto, esto y esto y esto y tenemos 7 cosas que estoy haciendo a la vez, posiblemente me voy a estresar, no voy a poder con todo y entonces es cuando comienzan pues estas emociones fuertes a salir y pensamientos de que yo no puedo y se me dispara el tema de la divagación porque estoy por todo lado. Entonces, ¿qué es importante aquí? Poder trabajar en esto que les decía, en ordenarnos y poder ir sacando una cosa a la vez. A veces esto es complicado, sobre todo tal vez a nivel laboral o a nivel si tenemos hijos, pero saber e intentar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo ordenarme? Porque al final sé que esto no le está haciendo bien a mi cerebro y por tanto tampoco a mi salud en general. Y a veces también es como ordenarnos en nuestra lista de pendientes, porque a veces tenemos una larga lista de 30 cosas que obviamente no podemos cumplirlas en un solo día. Entonces, poder ir ordenándonos y decir, bueno, en el día de hoy voy a hacer estas 3 cosas, estas 5 cosas. Y entonces voy tachando y al final del día me siento bien porque logré cumplir con eso. A diferencia, por ejemplo, de tener esa lista de 30 cosas y como solo cumplí 3, solo cumplí 5, me siento mal porque faltan muchas otras cosas más en esa lista. Entonces, es mejor ir siendo más realista en lo que puedo ir haciendo y trabajar, como les digo, una cosa a la vez, porque a veces también, no sé si les ha pasado, que también se genera un bloqueo en donde tenemos tanto que hacer que comienzo esto, lo dejo a medias, comienzo con otro, lo dejo a medias y al final del día no cumplí con nada y me bloqueé y ya no sé ni por dónde empezar. Entonces, poder ir ordenándonos y comenzar una cosa a la vez. Ahora, otro punto que es muy importante, otra técnica, es trabajar en lo que es el pensamiento profundo. Y eso lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, que estamos escuchando esta charla del día de hoy, estamos escuchando alguna noticia, vimos algo en redes sociales, entonces aprendimos algo. Acabamos de aprender algo, entonces en nuestro cerebro se forma una ligera conexión entre neuronas.
Si a mí eso, bueno, me resulta interesante, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir investigando, voy a comprar un libro, voy a buscar un video y sigo aprendiendo, esa conexión se va volviendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y entonces, como va creciendo, vamos a tener que llamar a más neuronas y crear a más neuronas. Entonces, es aquí donde comenzamos a fortalecer esta parte de nuestro cerebro y a estimularlo. Si, por ejemplo, bueno, se formó esta ligera conexión y de repente yo no volví a buscar información sobre eso, no volví a ver nada sobre eso, esa conexión desaparece y se olvida. Entonces, si eso nos pasa con muchas cosas que simplemente vamos olvidando, pues nuestro cerebro también se va debilitando. Entonces, poder tener este pensamiento profundo de esas ganas de investigar, de aprender, como les digo, ojalá cosas que sean de nuestro interés, pero siempre estar en ese proceso de aprendizaje y de buscar información. Igualmente, por ejemplo, ahora que, bueno, que las redes sociales, a veces vemos muchas cosas eh, y a veces hay cosas que uno dice, bueno, ¿será cierto o no? Pero a veces pasa que vemos algo e inmediatamente lo creemos. Entonces también es ser un poquito más críticos en lo que estamos viendo, investigar y cuestionar y decir, bueno, ¿esto será cierto o no? Bueno, mejor voy a investigar y ver. Entonces, esas son cosas que nos vayan ayudando. Y otras pues técnicas que podemos emplear en este punto es, por ejemplo, hacer acertijos, resolver cálculos, jugar sopas de letras, entre amigos jugar Scrabble, ese tipo de cosas que ponen a prueba nuestra mente. Y eso yo lo trabajo mucho con personas adultas mayores, pero igualmente eso es algo que ojalá podamos tener siempre, porque ojalá, y como les decía ahora, entre más temprano comencemos a estimularlo y a tener esas técnicas, pues cuando lleguemos a una edad más avanzada, nuestro cerebro ya va a estar ahí más fuerte y más resistente. Igual, como también les digo, nunca es tarde para poner en práctica algo, pero entre más temprano, mucho mejor. Y ahora, entrando en un poquito, antes de pasar a la siguiente técnica, hablar un poquito de este proceso de envejecimiento. A veces se tiene la idea de que conforme vamos envejeciendo, pues todos nuestros órganos van envejeciendo en la misma medida, pero nuestro cerebro en ese caso es diferente. Y eso se ha logrado determinar en diferentes estudios que se han hecho. Y es que se ha visto que dependiendo de muchas cosas, del estilo de vida, de la alimentación, de todo eso que hemos venido hablando, del movimiento que ya vamos a hablar ahora, podemos tener personas adultas mayores que tienen un cerebro joven, así como podemos tener personas jóvenes con un cerebro envejecido. Entonces, tener esto presente nos hace como reflexionar de qué estoy haciendo yo por mi salud cerebral. Entonces, vamos a este siguiente punto, que fue un estudio muy interesante que se realizó, que es en pensamiento positivo. Algo tan sencillo como el pensamiento positivo, pero que realmente es algo que a veces nos cuesta. ¿Y qué decía este estudio? Bueno, tomaron a un grupo grande de personas y se querían medir estas variables. Se midió la preocupación que estas personas tenían, la ansiedad que tenían y la rumiación. ¿Qué quiere decir rumiación? Bueno, cuando yo pienso y siento un problema. Puede ser un problema pasado, incluso de hace 15, 20 años, y yo puedo estar en mi cabeza recreando la escena y decir, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho tal cosa, si hubiera actuado de esta forma. O incluso también puede ser algún trauma, algún problema que tenemos ahí que no hemos logrado resolver. Puede ser un problema actual que estemos teniendo o puede ser un problema imaginario. No ha pasado, pero yo tengo ese pensamiento de que si pasara esto y creo la película completa y sobre todo, ¿verdad? Que a veces el ser humano tiende a ser un poquito más fatalista del futuro, entonces creamos en nuestra cabeza el peor escenario y estamos tal vez toda la noche en vela pensando en ese problema constantemente. Y esa rumiación, el estar pensando un problema, ya sea pasado, presente o futuro, es muy desgastante. Entonces, en este estudio se midió eso.
la preocupación, la ansiedad y la rumiación. ¿Y qué fue lo que se observó? Que las personas que constantemente estaban más preocupados, más ansiosos y rumiaban más un problema, presentaban un aceleramiento en su envejecimiento cerebral. A diferencia de otras personas que tenían una visión más positiva, gestionaban mejor las emociones, veían todo de una manera diferente y no es que no tuvieran problemas, porque realmente todos tenemos problemas, pero es la forma en la que yo afronto esa situación lo que genera un impacto en mi cerebro. Como decía Hanseli, no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos a él. Y aquí es importante aclarar que al final el estrés no es que sea algo malo, porque al final el estrés es eso que nos mantiene alerta, que nos genera ese impulso para seguir adelante, el buscar soluciones. Pero aquí el punto es, voy a permitir que ese estrés me controle completamente en mi vida, en mis emociones, o yo voy a tener técnicas y acciones y hábitos que me permitan más bien yo gestionar ese estrés de una manera adecuada. Y algo que decía mucho este estudio es que podamos trabajar en lo que es la gratitud, porque ahora que les decía que a veces tendemos siempre a irnos hacia la parte más fatalista, a la parte negativa, en la parte de lo que no tenemos, en lo que nos falta, pero qué importante es irnos hacia la parte de la gratitud, hacia la parte positiva y realmente, cuando lo ponemos dentro de esta perspectiva, tenemos muchísimas cosas que agradecer y ojalá poder escribirlas y verlas escritas en físico para decir, mira, sí, o sea, tener ese sentimiento de gratitud y vean que es algo tal vez muy simple y que esto le está dando vida, salud, calidad de vida a nuestro cerebro. Y dentro de todo esto que hemos venido hablando, podemos meter la respiración. La respiración es algo fundamental en nuestro día, tiene un impacto grandísimo en nuestra calidad de vida en general, en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Y esto, sobre todo cuando doy talleres grupales, yo siempre les pregunto, ¿qué tan conscientes somos de respirar? Porque nosotros tenemos que respirar todos los días, todo el día, porque por eso estamos vivos, pero ¿qué tan conscientes somos de este acto? De decir, mira, estoy respirando, ¿verdad? Entonces, empezar a reflexionar sobre eso, darnos cuenta de este acto y ojalá poder tener en diferentes momentos de nuestro día estas pausas para simplemente respirar. E incluso yo les digo, ojalá al levantarnos en la mañana podamos tomarnos unos 5 minutos para simplemente respirar, porque a veces nos levantamos y de una vez vamos a bañarnos, a alistarnos, a desayunar y nos vamos. No, pero tomemos una pausa para, ok, estoy empezando el día, voy a respirar. Ojalá igualmente hacerlo antes de ir a dormir y en diferentes momentos a lo largo del día. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, ahora que les hablaba de esta divagación, del cerebro yendo para diferentes lados con diferentes pensamientos, cuando nosotros logramos respirar con ese grado de atención, de decir, bueno, voy a respirar, pero realmente voy a prestar atención. Y a veces yo siempre les recomiendo que sea siempre por nariz, tanto la inhalación como la exhalación, porque aquí tenemos mayores sensaciones, entonces nos permite estar más atentos a cómo entra y cómo sale el aire. Entonces, prestar realmente atención al acto de respirar genera en nuestro cerebro lo que se llama un silencio neuronal. Y no es que vamos a dejar la mente en blanco, porque esto no ocurre, pero sí calma esos pensamientos que van tan rápido, tan fugaces, pero cuando respiramos y nos tomamos una pausa, logramos entonces generar un silencio en nuestro cerebro. ¿Y esto al final en qué influye? En nuestra memoria, en nuestra atención, en nuestras emociones, es decir, en nuestra vida en general. Entonces vean que igual algo tan sencillo que respirar no requiere ni dinero, ni de ropa tal cual, ¿verdad? Que a veces cuando hacemos algún deporte que ocupo tal ropa, no se ocupa nada específico, no ocupamos de un espacio físico, tampoco, simplemente en cualquier parte en donde estemos podemos hacerlo.
Otra técnica que es una de las más bonitas, bueno, vamos a hablar del baile, pero antes del baile el movimiento, o sea, realmente el movimiento en general. Y a mí me gusta hablar de movimiento, no tanto de ejercicio, sino el simplemente movernos con placer, movernos con disfrute. Esto genera pues una activación tan grande en nuestro cerebro y esto que digo, movernos pero disfrutarlo, porque cuando, por ejemplo, tal vez que a mí me llegan pues muchas personas en la consulta que dicen, no es que qué pereza ir al gimnasio, estar ahí una hora, es que no quiero, ¿verdad? Y lo van tal vez haciendo a modo como de castigo. ¿Verdad? Para compensar tal vez que comieron tal cosa, que entonces no voy a, tengo que ir a hacer ejercicio para perder esas calorías. Y yo siempre les digo, no, o sea, si uno va a hacer ejercicio, a moverse, realmente tiene que hacerlo por disfrute, no porque comí algo ayer o porque sé que tal vez más tarde tengo una fiesta, no, tengo que hacerlo porque lo estoy disfrutando en este momento. Y eso es algo muy importante. Es mejor unos 20 minutos de algo que yo esté disfrutando a una hora donde esté queriendo bajarme de la caminadora o de la bicicleta. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que estoy diciendo que no quiero, que pereza, esto no me gusta, el cuerpo y nuestro cerebro lo está sintiendo. Está sintiendo ese estrés que estoy generando. Entonces realmente no estoy aprovechando los beneficios que realmente me genera el movimiento. Entonces, busquemos cosas que realmente nos gusten, que nos agraden. Y algo de las cosas que se ha visto que genera un efecto impresionante en la salud cerebral es el baile. ¿Por qué? Porque durante el baile tenemos que coordinarnos, tenemos que seguir un ritmo, pasos, una secuencia, hay que seguir la música. Si estamos bailando en pareja o en grupo, pues también tengo que estar en sintonía. Y esto genera pues esta plasticidad neuronal que era lo que veníamos hablando ahora, esta facilidad de nuestro cerebro para ir pues cambiándose, adaptándose, fortaleciéndose, tiene que crear nuevas neuronas. Y se ha visto que el baile previene lo que es el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Y esto, bueno, tiene beneficios en todas las personas, pero hay muchos estudios que también ven esto en personas mayores de 50 años, que se ha visto los grandes beneficios que tiene en personas de estas edades. Y ojalá pues bailar en grupo, porque en grupo pues nos sentimos también pues acompañados, identificados, se genera pues una felicidad, esta diversión, pero igualmente si queremos bailar en la casa, nada más ponemos música, la música que nos guste y ya ahí estamos generando pues todos estos beneficios que tiene para nuestro cerebro. Y bueno, esta sería como la primera parte. Ya vamos adentrándonos a la segunda parte, que vamos a hablar un poquito más de la parte de nutrición, empezando con el tema del intestino. Entonces, yo les decía ahora al inicio que el cerebro tiene una relación importante con los diferentes órganos, pero una de las que más nos interesa a nivel de nutrición es la que tiene con el intestino. Hipócrates decía que una mala digestión es la raíz de todos los males. Y hoy nos estamos dando cuenta, reafirmando esta frase con una cantidad de estudios que están saliendo. Y es tanta la relación que existe entre el cerebro y el intestino que la relación que existe entre la nutrición y la salud mental es fundamental. No sé si han escuchado que es algo que cada vez está más en tendencia y se está escuchando cada vez más, que el intestino es considerado un segundo cerebro. Y es que se ha observado que en el intestino hay neuronas. Y no estamos hablando de 20 o de 50 neuronas, sino estamos hablando de 100 a 500 millones de neuronas. De hecho, su nombre técnico es sistema nervioso entérico. Y bueno, ¿y qué hacen las neuronas aquí? Pues exactamente lo que hacen en nuestro cerebro. Una neurona es una neurona siempre y va a cumplir con las mismas funciones, es decir,
enviar y recibir información de la misma manera en la que les decía, esa comunicación entre raíces y ramas, eso sucede igual, el control de acciones voluntarias e involuntarias, el control de nuestros sentidos, lo que son pensamientos, emociones, aprendizaje, memoria, sueño, absolutamente todo. Y hay algo también aquí que es sumamente importante, que es acerca de la microbiota intestinal, que esto se refiere a la cantidad igualmente impresionante que tenemos de microorganismos en nuestro intestino. Esos microorganismos son muy variados, son diferentes. La idea es que haya un equilibrio entre todos estos microorganismos para que ellos puedan vivir bien entre ellos mismos y que también puedan vivir bien entre ellos y nosotros como agente que los lleva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces también se nos desordena esta microbiota y generamos un desequilibrio. Entonces, dependiendo de cómo sea esto, si lo tenemos en equilibrio o no, pues esto va a impactar en nuestra salud general. Y esto tiene muchísima relación en nuestro cerebro porque dependiendo de cómo sean esos microorganismos, esto va a afectar nuestro estado de ánimo, nuestro humor, la concentración, la memoria, la atención, el aprendizaje y el sueño. Y entonces nos vamos adentrando aquí a otra técnica, a otro punto muy importante, que es la alimentación consciente. Esto tiene que ver a esta relación que existe entre el cerebro y la alimentación. Y ahora que igual volvemos al tema del inicio, de salir de este piloto automático. Y hablábamos que podíamos estar dentro de este piloto automático haciendo diferentes actividades, pero en este punto específicamente vamos a hablar de cuando estamos en piloto automático, pero cuando estamos comiendo. Y aquí igualmente los invito a reflexionar en esta parte de cuántas veces tal vez hemos comido y ni siquiera me di cuenta de qué comí. O por ejemplo, me dio hambre al poco tiempo de que terminé de comer porque comí tan rápido y de manera tan inconsciente que no le di chance a mi cerebro de procesar que comí y por eso siento que tengo hambre. O por ejemplo, igual cuando mastico tan rápido que tal vez siento que, ¿verdad? Que también me cayó como pesada la comida, o de verdad ni siquiera me acuerdo qué fue lo que comí, o decir, mira, sí comí, almorcé o no almorcé. Entonces, es realmente poder salir de ese piloto automático y que el momento en que yo vaya a comer pueda sentarme a comer en ese presente. Creo que está congelada la compañera. Bueno, la compañera no, la transmisión. Y vamos a dar tiempo, lógicamente, a que se reactive todo el proceso. Pero yo quería comentar que qué interesante todo lo que hemos estado escuchando acá. Eh, no solamente interesante, sino vital, fundamental, realmente todo lo que aquí se ha estado planteando. Y cómo esa relación ambiente, eh, seres humanos, esa relación fundamental, ¿verdad? Entre naturaleza y humanidad, justamente reflejadas a través de todo el proceso de nutrición, todo el proceso de funcionamiento de nuestro sistema nervioso, el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo a través de la nutrición se conecta entonces justamente la naturaleza ambiente con el cerebro, cómo a través de la respiración se conecta la realidad exterior en el sentido de aire,
en fin, de esta energía que nos llega a través del aparato respiratorio, como a través de él también nos deshacemos de una serie de elementos negativos, etcétera, ¿verdad? En fin, queda muy clarito cómo somos en la medida en que nos integramos a toda la madre naturaleza. Y esa forma tan particular en que la doctora lo ha estado planteando, tan interesante en que lo ha planteado, ¿verdad? Todas esas funciones, incluso que no nos percatamos que se están dando, ¿verdad? Con respecto a la forma, por ejemplo, consciente de ingerir alimentos, ¿verdad? Simplemente comemos en automático y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, cómo definitivamente todo este proceso debemos replanteárnoslo, ¿verdad? Debemos entonces reubicarnos en la realidad en la que estamos funcionando, actuando, para vivir mucho más plenamente, mucho más como realmente lo merecemos. Esa relación fundamental entre ambiente, entre sociedad, con nosotros mismos. Siempre recuerdo el lema de Ubuntu, ¿verdad? Soy en cuanto somos. Obviamente ese soy en cuanto somos debemos emplearlo, debemos ampliarlo, ¿verdad? Y no solamente en la convivencia con los demás seres humanos, sino con toda la naturaleza en la que estamos inmersos realmente, ¿no? Aclaramos que aquí la doctora nos está indicando que se me fue la señal, estoy intentando ingresar nuevamente. Así es que con mucho gusto le damos el espacio temporal necesario para que nos volvamos a conectar. Esperamos que sea pronto, porque está muy interesante todo lo que nos está planteando, como dije al principio, tan vitalmente interesante. Aquí me estoy comunicando con la doctora, indicándole que le damos todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Para seguir escuchándola. Por cierto que escuchando a la doctora, cuando hablaba de esos espacios en que nos quedamos como en blanco, ¿verdad? Mientras estamos sentados esperando a alguien, etcétera. Yo le iba a preguntar más adelante ese tiempo de divagación, ¿verdad? Siempre hemos considerado, por ejemplo, en filosofía, que ese tiempo de divagación es fundamental, ¿verdad? Para el quehacer filosófico. Aunque obviamente supongo que la doctora nos indicará que es diferente la divagación in albis, ¿verdad? En blanco, con respecto a la divagación consciente en una problemática concreta, ¿verdad? Y muchas veces, y aquí es donde más énfasis quería poner en la consulta, muchas veces estamos pensando en problemas que no son los que nos rodean concretamente en un momento de mi vida, pero son los que están vigentes, digamos, en el ambiente exterior, en el ambiente general, ¿verdad? Por ejemplo, pensar en la situación terrible que se está viviendo en Palestina, ¿verdad? Toda la problemática que está viviendo allá, están viviendo allá nuestros hermanos y hermanas en Palestina, no es exactamente lo que estoy viviendo acá, pero, y entonces uno diría, ¿para qué voy a divagar sobre lo que está sucediendo por allá, ¿verdad? Analicemos lo que está pasando por acá, que es lo que fundamentalmente me mueve.
pero resulta que no, es decir, esa divagación de lo que pasa allá nos llevará a entender todas las conexiones entre lo que sucede por allá y lo que estamos viviendo cotidianamente por acá, ¿verdad? Lo que por allá se da es producto del mismo sistema en última instancia del que estamos viviendo por acá, ¿verdad? Es la misma situación. Entonces, ¿qué está pasando en cualquier parte del mundo que no nos interesa? En este momento todo nos interesa, ¿verdad? Entonces la divagación pienso que es fundamental en la medida en que entendamos que esa divagación está necesariamente en el tema que sea, ¿verdad? Está necesariamente conectada con la realidad en la que estamos ubicados. Y bueno, pareciera que el problema que tenemos es un poquitito más serio del que nos imaginamos. Estamos haciendo aquí las consultas necesarias para determinar cómo está la situación. A ver cómo anda la realidad en la que en el programa estamos ubicados. Vamos a ver. Porque lo que pudiésemos hacer es continuar el programa en otro momento. Digamos que esta es la primera parte y en otro momento continuar con la segunda parte. Pero vamos a ver qué está sucediendo realmente. De momento no tenemos señal. De momento estamos sin señal. Bueno, por una falla que está totalmente fuera de nuestro control. De momento estamos suspendiendo la transmisión. Veremos luego cómo, o de hecho tendremos que reponer el programa luego, con muchísimo gusto, para hacerlo, ¿verdad? Reponerlo luego. Muy buenas noches y nos estamos escuchando en el próximo viernes.